Estamos de regreso en Los Irreverentes. La canción que acabaron de escuchar hace un momentito fue una canción que, como les decía yo, siempre tuvo algo que gustarme. La primera que escuchamos fue Oro con Panda, de ese maravillosísimo disco de tributo al más grande. Yo creo que es de los discos de tributos que me han gustado mucho escuchar, con bandas de ese tiempo como Termo, División Minúscula, Pastilla, Fin de. Yo creo que son de los discos que yo recomendaría escuchar. En lo personal creo que es de lo mejor que hay o ha habido en el género pop punk, punk rock, happy punk que ha habido en México. Y grandes interpretaciones. O sea, hay la interpretación de División Minúscula de una de esas canciones de Bronco, es increíble. Termo de igual manera. De hecho, pues como les decía, vamos a hablar de ellos un poquito. Y de hecho en la página de Facebook de Irreverentes, así nos encuentran en Facebook, voy a estar subiendo, yo creo que el día de hoy o más al rato o mañana, 5 canciones de cada una de las bandas que les voy a hablar, que para mí son las mejores canciones que tienen. Yo creo que tienen más, ese es como a mi criterio, pero creo que ustedes también tendrán pues la segunda opinión de ver cuáles son las canciones que más les gustan a ustedes. Y la segunda canción que escuchamos fue Miel, de la banda Colchón, que de igual manera fue una banda que al menos a mí me marcó muchísimo cuando iba en la secundaria. Yo creo que fue de las bandas que llegué a escuchar y dije, no, me volaron la cabeza así 1,000,000 de veces. Canciones como Canon, esa canción que se llama Miel, son canciones que sigo escuchando y me siguen transportando a esa época, mis 12 años, 13 años, y me siguen gustando. La temática de las canciones, bueno, en ese tiempo a mí me tocó mucho la onda del emo, el scream, ¿no? Y todo eso, pero a mí siempre me gustó mucho el punk, y eso contrastaba mucho con lo que yo escuchaba, y yo creo que fue de lo que más me gustó. Por ejemplo, el Colchón tenía ese no sé, esa melodía, esa dulzura con que tocar las canciones, que al menos a mí me prendió un buen. De hecho, pues sí, ¿no? Como cualquier chavillo, ¿cómo nunca vas a dedicar una canción así a una chiquilla, ¿no? De hecho, como me acordé de esa canción, dije, sí, vamos a ponérsela a la bandita que se encuentra allá afuera. Y pues ojalá y les esté gustando este programa. Como les decía yo, pues en este momento estamos transmitiendo en vivo completamente. Saludos a toda la bandita que nos está escuchando. Y de todos modos a toda la bandita que nos escucha mucho después, que gracias a ustedes hemos visto que este podcast está pues subiendo poco a poco. La gente que nos escucha a diario, que baja nuestro podcast, que nos escucha, le agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes. Compártanlo, créanme que este es su espacio, este lugar es para todos ustedes. Como les decía yo, no somos profesionales tal vez, pero sí tratamos de llevar más placentero todo esto, tratar de hablar de lo más que se pueda, disfrutar, divertirnos. Yo creo que eso es lo principal de estar aquí. Y pues bueno, vamos a hablar de una de las primeras bandas que al menos a mí me marcaron muchísimo en esa época, que fue, y como les dije en el programa pasado, División Minúscula. Yo creo que ese disco de Extrañando Casa es lo más chido que puedes escuchar. Yo creo que muchos van a variar y van a contradecir eso, ¿no? Pero yo creo que División Minúscula es una de las bandas mexicanas hoy por hoy que mejor suenan, que mejores cosas han hecho, y que son demasiadamente carismáticas en el escenario y debajo de él. Digo, me han tocado hablar con Javier Lake algunas ocasiones, estar con él, platicar, y es una persona súper agradable, al igual que Kiko. Son gente que súper chida, o sea, puede que arriba en el escenario sean unos monstruos y abajo se comportan como cualquier persona, son súper chidos. Y yo creo que yo les recomendaría para estos días 2 canciones. Yo creo que son como de las mejores. Yo les recomendaría escuchar en estos días, tengo por ahí la canción de Hot Rod, muy buena canción de División Minúscula, demasiadamente buena. Y otra que también para mí es de las mejores, si más si ya no vives en casa de tus padres o
o estás teniendo por ahí alguna situación medio complicada con esa de estar viéndote de, pues sí, de algún lugar que extrañas mucho, por ejemplo te mudaste o te fuiste a vivir con alguna otra persona, extrañando casa, esa canción es demasiadamente buena. De hecho, como les decía yo creo que si se puede hoy les pongo mínimo unas 5 canciones de cada banda para que las escuchen, que calen cómo estaba la onda o lo que yo estaba escuchando en esos tiempos. Después tenemos a Panda, discos de Panda. Yo creo que me voy con 2 discos de Panda. Ay, bueno, es que no sé, ¿no? Bueno, yo el disco que más he escuchado de ellos es el Amante Sound Amentes. Ese disco yo creo que es como... Yo sentí que fue como la mejor calidad que tuvieron. Mucho, bueno, tuve algunas pláticas con otros compas hace mucho tiempo. Ellos decían que era el Sangre Fría o el Bonanza. Yo creo que en el Bonanza tienen sí mucha más madurez musical, pero yo creo que les hace falta lo que tenían antes, ese punch, ese happy rápido, duro, como sonaba en El Arroz con Leche o en La Venganza del Príncipe Charro. Yo creo que son lo que a mí siempre me ha oído es como el punch, ¿no? Cómo suena una batería un poco más cerdo, un poquito más, no sé, tiene ese, que tenga ese power. Yo creo que yo les recomendaría en este caso escuchar todo el Arroz con Leche. El Arroz con Leche es el primer disco que tiene Panda de estudio, demasiadamente bueno, como les decía yo. Yo creo que es algo que deberían escuchar, tal vez si no son aficionados a Panda o algo así. Yo creo que si empiezan por ese disco van a entender por qué Panda tuvo esa relevancia tanto tiempo antes de que pues salían todos los rumores o todas las cosas que pasaron de que se robaban las rolas o que habían problemas con que copiaban esto o lo otro. Yo creo que antes de eso Panda tuvo una trayectoria muy buena y después de ello también. Pero yo creo que deberíamos empezar a escuchar lo primero que tienen para saber qué hay de más o hay más adelante. También, de igual manera, tenemos otra banda que, pues a mí, también me marcó muchísimo. Ellos son Allison. Después, obviamente, de sus cambios de alineación, obviamente después de todo lo que ha sucedido con Allison, los cambios de disquera, bla, 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 suenan muy diferente a como los escuchábamos antes, a como suenan ahora, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando salió su disco homónimo, que fue Allison. A mí me gustaba mucho. Yo creo que todo el mundo soñaba con tocar Frágil alguna vez, ¿no? Y que la neta sí me llegó a suceder, sí lo llegué a tocar, pero era muy divertido escuchar una banda nueva que sonara mucho en radio, o sea, que era como ese happy punk muy meloso que casi nunca se escuchaba. Recuerdo muy bien, en ese tiempo sonaba muchísimo Allison, Deluxe y Mazapán. O sea, eran como las 3 bandas que escuchabas a fuerza en la radio y era bien extraño porque no, pues yo nunca no me había tocado escuchar algo así. Yo creo que Allison, pues de igual manera a mí me marcó muchísimo mi adolescencia, me marcó escuchar, por ejemplo, aquí 80s, que fue de su primero, todas esas canciones son de su primer disco, obviamente Frágil, que fue un rolononón. Después recuerdo que sacaron otro disco, no me haga mucho caso, pero creo que fue el Memorama. De igual manera, ¿no? Canciones como Memorama, Algo que decir, yo creo que son canciones que empiezas a escuchar y te das cuenta de la evolución musical de una banda. Obviamente todavía pues tenían un poco más de restricciones, bla, 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 terminaron su contrato y después sabemos que pues, se volvieron independientes. Obviamente todo eso sucedió y pues su rating bajó mucho, pero toda la banda que los conocía desde antes sigue oyéndolos a ver. Yo creo que he visto a Allison como 2 veces, me parece, y yo creo que de esas 2 veces que los he visto no me han dejado que desear, pero yo creo que sí a veces hace falta como un poco más de punch en vivo. Yo creo que es difícil tocar igual en vivo que tocar en el estudio, pero como les he dicho, hay muchas bandas que lo han hecho, como Insight, que ahorita también vamos a hablar de ellos, pero aún así Allison no le pide nada a nadie. Son una gran banda mexicana, que yo creo que su evolución musical ha subido mucho. Yo recuerdo canciones después de eso como Matar o Morir, con el feat que hacen con Tetes de Here Comes the Kraken. Puta, es brutal, ¿no? O sea, tan solo ese cambio de tocar o de escuchar 80s
o de escuchar algo que decir que es una canción que tiene mucho punch, a escuchar esta canción que tienen con Tetes, es increíblemente diferente, ¿no? Matar o morir. Después tenemos el siguiente disco donde hacen varios feats con muchas personas. Por ejemplo, hay uno que tienen con Pepe Madero de Panda, que igual es muy buena esa canción. Es como les digo, yo creo que hay situaciones que hay que checar bien como para escucharlas y decir, no manches, esa canción tiene punch, tiene mucho potencial. Que algunas veces hay discos que no suenan tan bien, pero hay canciones que te gustan mucho y te prenden de los discos. De hecho, yo soy de esas personas que puede bajar un disco completo y lo puede escuchar completo, de la primera canción a la última, y decir, ese es un buen disco o este no es un buen disco, ¿no? Pero yo creo que Allison tiene esa versatilidad de poder haber escuchado algo súper meloso en su primer disco hasta algo súper hardcore que están haciendo covers. Por ejemplo, recuerdo el cover que le hicieron a Rabanes de Señorita, a mí me gusta su style, perfecto, si lo quieren escuchar también de igual manera, se lo recomiendo muchísimo, es demasiadamente bueno ese cover, es algo que, pues sí, al menos a mí me gustó mucho y yo creo que vale mucho la pena escucharlo. Y ahora nos vamos a ir con otra banda que, puta, ¿no? La hemos escuchado, la escuchamos me parece que en el podcast anterior, o no, en el primero, que fue el piloto. Estábamos hablando de Deluxe, lo que les decía yo hace un momento, ¿no? Deluxe, esa banda que sonó junto con Allison. Igual no es una banda que sea nueva, pero es una banda que tomó mucho auge por ahí del 2006, 2007, a pesar de que ya tenían muchos años trabajando en Tijuana, haciendo muchas cosas que al menos a mí me gustaban mucho. Yo recuerdo muy bien haber escuchado por primera vez a Deluxe con la canción de Dime. Esa canción de Dime, búsquenla. Yo creo que es de esas canciones que de igual manera me marcaron mucho en mi infancia. Lo que fue Dime, más de lo que imaginas, Quemando Cartas, Déjenlos Bailar. Son canciones que son muy, muy, muy buenas. Yo, como les digo, tal vez ustedes han de decir, no, pues tú cómo sabes, ¿no? O ¿por qué crees que son las mejores? Yo creo que son de las bandas mexicanas que, por más que pasen los años, no dejan de innovarse. Son tienen un sonido muy, muy, muy de ellos, ¿no? Por ejemplo, esa parte de Deluxe que tienen como más pegado el norte, tienen más pegado el sonido de, pues no sé, de On The Road, No Use For A Name, más de como ese punk rock californiano, más abierto. Bandas también que han sonado mucho como Deluxe, con ese tipo de sencillos como lo fue Dime, Más de lo que te imaginas, Entre la guerra y el amor, que así se llamó el disco donde empezaron como a resurgir más. Ese disco de Entre la guerra y el amor también se lo recomiendo, pero yo creo que el Money, que es el que siguió, y el primer disco, son canciones y discos demasiadamente buenos para disfrutar un domingo, un sábado ahí yendo a la chamba, o si quieren canciones específicas, pues yo creo que Dime, Quemando Cartas, Déjenos Bailar, Chat Noir, que Chat Noir es un rolo, no. También se los recomiendo muchísimo. Yo creo que son de esas bandas que te siguen dando ganas de correr, de bailar, de hacer. Sí, se las recomiendo bastante. Ahora pues nos vamos a ir con otra banda que también los he visto muchas veces. Yo creo que ya ahora que ya son más grandes, les hace falta, yo creo que un poco más de punch como lo tenían antes en el escenario, y estoy hablando de Tolidos. Las últimas 4 o 3 veces que llegué a ver a Tolidos ya no fue lo mismo, ¿no? Ya era verlos más cansados, ya ver ya no tanto punch como lo manejaban. Digo, obviamente ya no es lo mismo tener 22 años, 21 años, que ya tener pegándole al cuarentón, ¿no? Pero yo creo que Tolidos es de esas bandas que también aquí no nos marcaron. Y ahora van a permitir un momento, porque yo no sabía que está en la aplicación, y de igual manera nada más son 15 minutos solamente para poder hacer el podcast. Dejen hago el corte y regresamos, amigos, ¿sale?